en esta oportunidad con la entrevista pues al gerente general de la radio, conocer un poquito más de esta emisora, como siempre vamos a seguir diciendo, de que es nuestra compañía permanentemente en el trabajo, en la cocina, en diferentes lugares y también el camino, por supuesto, llevándonos. Queremos saber un poquito más, tenemos muchas cosas que preguntar. Queremos saber cómo surge la idea para establecer estos inicios, más que nada, de la radio. Yo de carrera soy periodista, me especialicé en algo relacionado a la prensa escrita y la idea de la radio siempre ha estado latente. He colaborado con varias emisoras en Caraz y también en Yungay, y a raíz de un lamentable accidente es cuando quedo probablemente postrado en un hospital, es cuando la familia, ¿cómo podemos apoyarle a nuestro hermano que ha tenido este lamentable accidente? Para hacer el periodismo escrito hay que recorrer, hay que buscar auspiciadores, hay que buscar las noticias y luego hay que ir a Lima, hay que cotizar las impresiones. En varios años me dediqué al periodismo escrito. A raíz de ese accidente es cuando mi familia dice, debemos dotarle de una herramienta para que él siga. Logran comprar el equipo, pero las cosas no quedaban allí. Después, cuando se ha ido al Ministerio de Transporte, y yo todavía no podía movilizarme, estaba en cama, y el Ministerio de Transporte le dice, bueno, nos reciben el proyecto, pero después que nos recibieron el primer proyecto, ha pasado 4 años de lucha incesante, exigencia, al extremo que mi hermana mayor, que es doña María Torres, que es nuestra asesora, ha tenido que, inclusive, por eso algunos dicen que no hay mal que por bien no venga, inclusive utilizar mi condición de discapacitado y presionar y decir, o ustedes me dan una razón hasta ahora por estar aplazando la autorización de esta radio, o si no, voy a tener que recurrir a la Asociación de Discapacitados. Y la asesora se vio obligado, y por eso u otros motivos, finalmente en sacar la resolución. Después de 4 años de gestiones, y no es el único, veo en muchos casos amigos, instituciones que vienen luchando más de 20 años y hasta ahora no consiguen la legalización o la famosa autorización de funcionamiento de la radio. Se dice que con este proceso de regionalización ahora va a pasar ya a las regiones, se va a desconcentrar el Ministerio de Transporte, pero entre tanto se tiene que seguir insistiendo porque nosotros dependemos del Ministerio de Transporte de Lima. O sea que ha sido una lucha prácticamente para poder lograr, y yo creo que siempre es necesario un medio de comunicación, más tratándose de un distrito que estamos alejados, ¿no? Y siempre debemos estar informados. Claro que llega la televisión y todo eso, ¿no? Pero a veces es necesario que un medio de comunicación del mismo lugar pueda hacer. Pero venimos con un corte musical, nuevamente con algunas otras preguntas más, regresamos. Seguimos, va recordando con estos temas de recuerdo. Espero que sí, porque el programa también tiene la finalidad de recordar aquellos temas bueno, la gente de nuestra edad todavía nació con eso, y seguiremos también apoyando y difundiendo en esta forma y enseñando a los jóvenes, como por ahí ya poco a poco iremos comentando, de que a veces los jóvenes desconocen a los pioneros del folclore ancashino. Entonces, ¿por qué no escuchar el programa y conocer y saber quiénes fueron los que nos dieron la guía? Seguimos con la entrevista a don Andrés Torres Maza, gerente general de la radio, y queremos seguir. Por ejemplo, ¿cuál fue el estilo que inicia Radio Caminante, su programación, y en base en qué criterios va cambiando hasta el día de hoy durante estos 8 años? En periodismo, en zonas como Santo Toribio, Huaylas, donde no tenemos empresas encuestadoras, en todo caso las encuestas son aquello que se transmite de persona a persona, y es difícil hacer una programación. Inicialmente comenzamos con una programación parecido a la capital de la provincia de Huaylas, a Caraz, parecido a las programaciones de Lima. En cuanto a las canciones, incluir la hora, yo diría que todos los programas que he hecho han tenido lo que se dice comúnmente pegada.
Yo diría que es difícil, inclusive aquello que por muchos puritanos han sido cuestionados, animadores con muy buena voluntad, que han venido, se equivocaban, hablaban mal o tal vez hacían comentarios un tanto desacertados, pero siempre ha habido público para todos. Y entonces nuestra programación, inicialmente, luego de comenzar con un estilo casi capitalino, tuvo que adecuarse, porque venían los saludos, decían unos amigos, por favor, quiero un saludo con música en cachina, quiero con chirocos, quiero una con banda, y en base a los saludos, en base a los pedidos musicales, hemos tenido que ir adecuando al gusto de las personas. Inicialmente yo conducía los programas, eso es lo que vienes haciendo tú, Isabel, con tu programa Añoranzas Folclóricas, y en la mañana, al mediodía, en la tarde, pero luego han venido otras obligaciones. Lamentablemente el asunto del periodismo, por lo mismo que está relacionado a la comunicación de masas, mucho tiene que ver con la política. ¿Y qué pasa? El solo hecho de sacar una noticia y comentar, ya sea a favor o en contra, según se dé la realidad de un político, muchas veces éramos asociados a un grupo político o tal vez a un opositor, y entonces llegó un momento en el que después de varios años, después de hacer tanteos, la voz inicial, que era la voz mía, se queda solo para hacer la voz comercial, para avisos, publicidad y dar oportunidad a nuevos valores, uno de ellos eres tú, que empiecen a hacer periodismo, porque los pioneros en el periodismo no han salido de la universidad, han salido de la vida real, porque el periodismo, ¿qué es en realidad? El periodismo radial simplemente nos da la plataforma para poder llegar a los diferentes rincones. Un ejemplo, Isabel Dextre ha visto un suceso que le da mucha alegría, en Ixca, por ejemplo. Viene, lo habla, lo comenta. ¿Qué es lo que está haciendo en la práctica? Está haciendo periodismo. Escucharán lo de Ixca, escucharán de Santo Toribio, en Huaylas, y dirán, esto ha ocurrido. Igual tal vez con una noticia un tanto triste, igual las personas, y eso en la práctica es el periodismo, y es más, es un periodismo más objetivo, no es ese periodismo elaborado, hecho también la prueba de dar lectura a algunos artículos, como por ejemplo del Comercio, de la República, o otros bajados de Internet. Salíamos a comentar con las personas, algunos ni nos habían entendido. Pero sale un comentario, me imagino, por ejemplo, tú, no con un libreto, agarras un comentario sobre algunos reglamentos, nuevos cambios que están en el sector de agricultura. Tú lo comentas porque has escuchado, comentas con ese lenguaje que la gente entiende, ahí se cumplió la función o el objetivo de lo que es de un medio de comunicación. Ha comunicado y la persona ha entendido. Hay muchos que han cuestionado, por ejemplo, del amigo que ahora se encuentra en los Estados Unidos, del famoso Mister. Algunos comentarios bastante desacertados, y algunos puritanos han dicho, oh, qué barbaridad, ¿cómo va a decir esta tremenda, ese barbarismo que se suelta por la radio? Pero muchos lo han recibido con cierta gracia, y es más, por ejemplo, yo no me había dado cuenta de que a una parte de la quebradita esto de cerca Puyayo, que no obstante tenemos encargados de hacer la recolección de residuos sólidos, que hay personas con malas intenciones o tal vez mal acostumbrados van y lo echan a la quebrada. Él, a manera de denuncia, lo ha manifestado. El primero que se sintió aludido fue la municipalidad y empezó a sacar un comunicado diciendo que vamos a recordar que hay multa a quienes están desarrollando esa mala conducta. ¿Ha cumplido o no ha cumplido su objetivo como medio de comunicación? Con todos sus errores, el Mister difundió, las personas tuvieron que poner, como se dice que obviamente, las barbas en remojo, la autoridad municipal también, y por lo menos ya se ha pensado que no se debe hacer eso. ¿Quién lo hizo? Una persona de muy buena voluntad que quiso comunicar, que en última instancia eso es el objetivo y la finalidad de un medio de comunicación.
la verdad, no son realidades que se salen, si salen del público, si salen de los mismos ciudadanos, es bueno, ¿no? Porque a veces se toma a que el periodismo, cuando el mismo, en el caso, ¿no? El caso tuyo, e informas, la gente dice, no, está en contra del alcalde o está en contra de esto, ¿no? Pero, como digo, hay tantas cosas que hablar sobre esto. Mire, gracias por ese alcance, que ya me convertí en periodista local, así es que sin tener un título, pero vamos a continuar lo poco de talento que podría darnos Dios, mostrarlo y ponerlo, como se dice, en práctica, y más teniendo una persona, una experiencia acá. Pero regresamos con otro temita musical y regresamos conociendo un poco más sobre esto del periodismo. Continuando pues con nuestro programa, seguimos con las preguntas. Estamos haciendo pues la entrevista a don Andrés Torres, y que nos está informando esa experiencia, porque es difícil hacer este tipo de empresas. Pero queremos saber si Radio Caminante es una empresa de una sola persona o es una sociedad. De acuerdo a la resolución que autoriza el funcionamiento de Radio Caminante, ha salido a mi nombre. Yo soy el dueño, soy también el gerente, y si vamos a referirnos todos los días, soy el único que trabaja acá en esta radio. Pero decir que yo soy el único que ha contribuido para el funcionamiento de esta radio sería una exageración. Más de un 50% ha dependido de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, y también mucho al menos para que siga funcionando, de la comunidad, de nuestros modestos auspiciadores. Vamos a continuar. Hay más preguntitas que hacerle, pero vamos todavía a un tema musical y regresamos. Seguimos, también queremos saber algo más. ¿Cómo le nace este proyecto? ¿Desde cuándo o desde pequeño? Quizás ya tenía esas ideas de querer hacer una radio, porque a veces desde pequeño a uno le nace todo esto. Tiene una idea, ¿no? Como pues en mi caso, ¿no? Yo he nacido, creo, cantando, pero ahí seguiremos hasta el último. Y porque el tener una emisora radial no es rentable, ¿o sí? ¿Qué nos puede decir usted con su experiencia? Como te decía hace unos instantes, la radio nace en realidad producto de una necesidad de cambiar en mis actividades periodísticas. Igualito como tú tienes esa vocación de cantar, yo más he tenido la vocación desde muy niño para escribir. Siempre he tenido, y es más, tú has sido mi compañera en el colegio, has estudiado junto conmigo. No obstante las dificultades que teníamos aquel entonces, no sé, igualito como tú dices, creo que tú naciste cantando, yo creo que de alguna manera nací escribiendo. Pero la que descubre es, con todos los errores, pero ordenada bien mis ideas, es nuestra profesora, Alicia Bravo. Yo andaba mal en su curso, tal vez era uno de los que era el alumno del 11 y el 12. Sin embargo, la profesora me seleccionaba a mí para hacer composiciones. Y yo recuerdo también que algunos amigos, estando en el segundo año de primaria, no voy a mencionar sus nombres, que me decían que yo les escriba carta porque estaba enamorado de una u otra chica, ¿ya? Y entonces, y creo que nació ahí. Pero la radio, tengo que agradecerlo a mi hermano Jesús, que es profesor en el Colegio Santines de Yungay. Ya yo supe, ya me enteré cuando inclusive ya habían hablado con un ingeniero electrónico, ya cuando habían mandado preparar el equipo. Inclusive ellos creían que simplemente la radio era comprar el equipo y empezar a transmitir. Y es más, ellos no tenían idea de que yo instale acá, querían que yo me instale en Caraz con mi radio. Pero yo tenía nociones, le dije, pero no es así tan fácil. Que sepa yo, en el tiempo que he estudiado, la radio necesita una autorización. Y eso es bien difícil. Entonces mi hermano también ha ido al Ministerio de Transporte y le dan todos los requisitos. Y hasta parecía sencillo. Con el mismo ingeniero que nos prepara el primer equipo, le dice, no hay problema, yo les hago el proyecto. Y le dice, ¿qué cobertura debe tener la radio? Nosotros queremos que sea provincial. Ya dice, 500 de salida. Hace el proyecto, dentro de 6 meses nos devuelven el proyecto, diciendo que para esa cobertura no había. Aquella fecha cuando yo presenté no estaba canalizado, no estaba utilizando ninguna emisora aquí en Santo Toribio y Guayras. A raíz de mi solicitud es cuando empiezan recién el Ministerio de Transporte empieza a interesarse por Santo Toribio y Guayras. Tengo entendido que también la municipalidad
Distrital de Guayas había presentado un proyecto, pero llegó un momento en el que vino la reorganización del Ministerio de Transportes. En mi segundo proyecto de expediente que había presentado, igual, me devuelven diciendo que tengo que volver nuevamente al trámite porque está en reorganización el Ministerio de Transporte, como si yo tuviese algo que ver con su reorganización. Tengo entendido que ahí hay muchos quienes habían solicitado, simplemente se cansaron, no volvieron a actualizar sus expedientes. Volví a actualizar mi expediente y bueno, de repente, Isabel, un día tenga que escribir un libro de todas las peripecias, todas las molestias, y por cierto, también enumerar aquí en Santo Toribio, muchos santotoribianos me han apoyado, por lo menos ir a presionar. Yo dentro de eso tengo que mencionar a la profesora Inés Ashcayey, que se dio el trabajo de ir al Ministerio de Transporte a decir qué es lo que pasa, es mi vecino hasta ahora, ¿por qué no sacan su resolución? El profesor Pinedo también se dio el trabajo, la profesora Alicia Bravo, la profesora Graciela Bravo, también se dieron el trabajo de ir y por mí, diciendo que es un vecino, no puede movilizarse, en qué situación está su trámite. El que volvió horrorizado es el profesor Pinedo, porque dijo: Andrés, antes que tú presentaras, 25.000 expedientes se han presentado. Pero con todo eso salió adelante. Entonces yo diría, Isabel, no es que yo tenía la radio de niño, sino que por la misma necesidad. En todo caso, el periodismo estuvo en mí desde muy niño y la radio también es parte del periodismo. Bueno, son tantas cosas que mira, nosotros desconocemos, no es fácil, ¿no? Como digo en mi caso, venir y solicitar a un programa, ya pues Andrés, quiero hacer un programa y ya, mira, tantas cosas que realmente se ha pasado, y eso es, mire, esa es su emisora radial Radio Caminante, que ha ido poquito a poquito con un niño formándose, pero queremos saber más. Regresamos de este corte musical dedicado para ustedes.